Conformado por Daniel Jiménez, Juan Pablo Mejía, Santiago Espinosa y Laura Pérez. El caso que vamos a exponer es el caso 16, capítulo 14. El tema es regresión lineal simple. El nombre del caso es caso problema 1, medición del riesgo en el mercado bursátil. Lo podemos encontrar en la página 614 del libro o en el link que mandaron en la página 645 y 644. Bueno, medición del riesgo en el mercado bursátil. Una medida del riesgo o volatilidad de una acción es la desviación estándar del rendimiento durante un lapso de tiempo. Aunque la desviación estándar es fácil de calcular, no toma en cuenta la variación del precio de una acción en función de un índice estándar del mercado, como el de S&P 500. Por esta razón, muchos analistas financieros prefieren emplear otra medida conocida como beta para medir el riesgo. Bueno, debido a la desviación estándar, no toma en cuenta la variación de tiempo de una acción, se calculará una medida llamada beta para medir el nivel de riesgo. Esta beta se encontrará con regresión lineal simple. Bueno, la variable independiente es la rentabilidad total de la acción que se trata y la variable independiente es la rentabilidad total del mercado de valores. En este caso problema se usará el índice S&P 500 como medida de la rentabilidad total del mercado de valores y se obtendrá una ecuación de regresión estimada usando datos mensuales. La beta de una acción es la pendiente de la ecuación de regresión estimada. En el archivo beta del disco compacto que se distribuye con el libro, se proporciona la rentabilidad total de 8 acciones comunes muy conocidas y la de S&P 500 a lo largo de 36 meses. En la regresión lineal simple se manejan dos variables, una dependiente y la otra independiente. En este caso la variable independiente es la rentabilidad total de la acción y la variable dependiente es la rentabilidad total del mercado de valores. Para nuestro caso se usará el índice S&P 500 como medida de la rentabilidad total del mercado de valores. Esta va a ser nuestra variable dependiente. También se obtendrá una ecuación de regresión estimada usando datos mensuales. Recordemos que la beta de una acción es la pendiente en la ecuación de regresión estimada. Listo, el valor beta del mercado de valores siempre será 1. Por lo tanto, una acción que tienda a subir o a bajar con el mercado de valores tendrá también una beta cercana a 1. Betas mayores a 1 corresponden a acciones que son más volátiles en el mercado y betas menores a 1 corresponden a acciones menos volátiles en el mercado. Por ejemplo, si la beta de una acción es 1.4, esta acción es 40% más volátil que el mercado. Y si la beta de una acción es 0.4, la acción es 60% menos volátil que el mercado. Bueno, entonces podemos decir en conclusión que el valor de beta del mercado de valor siempre será 1. Entonces, así, una acción que tienda a subir o a bajar con el mercado de valores tenderá a una beta más cercana a 1. Betas mayores que 1 corresponden a acciones que son más volátiles en el mercado, más volátiles que el mercado. Y betas menores que 1 corresponden a acciones menos volátiles que el mercado. Listo, entonces acá podemos encontrar los problemas en el reporte administrativo. Dice: se ha encomendado la tarea de analizar las características del riesgo de estas acciones. Elabore un informe que comprenda los puntos siguientes. A. Calcular los estadísticos descriptivos de cada una de las acciones y del S&P 500. Hacer comentarios sobre los resultados. ¿Qué acción es más volátil? Para resolver la pregunta A de qué acción es la más volátil, primero se necesitan sacar algunos datos estadísticos, como son la media, que se hace con la fórmula igual promedio, y señalamos todos los datos. Sigue la mediana. La mediana se saca con la fórmula mediana y señalamos todos los datos. Sigue la desviación estándar. La desviación estándar se saca con la fórmula best y señalamos todos los datos. El rango se saca con la fórmula máximo, señalamos todos los datos, menos
mínimo. Y señalamos y volvemos a señalar los mismos datos. Y enter. El exceso de kurtosis se saca con la fórmula kurtosis. Y señalamos los datos. Y la coeficiente de asimetría se saca con la fórmula coeficiente de asimetría, coeficiente punto asimetría, y señalamos los datos. Por último, el coeficiente de variación se saca con desviación estándar dividido media por 100. Y lo mismo hacemos con todas las empresas. Y en Windows lo encontramos como análisis de datos. Este nos va a arrojar los mismos datos y muchos otros. Podemos hacer estos mismos cálculos, media, mediana, desviación estándar, rango, con esta aplicación que acabamos de decir, que la podemos encontrar en la opción herramientas en Windows, en archivo herramientas. Entonces, para resolver la pregunta de ¿cuál empresa es más volátil? En este caso sería la empresa Qualcomm, porque tiene mayor desviación estándar, y la empresa más volátil es la que tenga mayor desviación estándar, la desviación estándar más grande. Para resolver el punto 2, el cual dice calcular el beta de cada acción, tuvimos que hacer un gráfico de dispersión de cada una de estas. Bueno, acá tenemos los gráficos de dispersión de cada una de las acciones. A manera de ejemplo, vamos a repetir la de SIP 500. Seleccionamos todos los datos de SIP 500, luego seleccionamos los meses, nos dirigimos a gráficos, dispersión, y nos aparece el gráfico. Agrandamos un poco, seleccionamos los puntos, ponemos agregar línea de tendencia, y acá seleccionamos presentar ecuación en el gráfico. Lo movemos acá un poco para facilitar las cosas. Listo. Una acción que tiende a subir o bajar en el mercado de valores tendrá un beta cercano a 1. Betas mayores que 1 son acciones con más volatilidad en el mercado. Betas menores que 1 son acciones con menos volatilidad en el mercado. Listo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un beta de 1.4, esto quiere decir Que esa es un 40% más volátil en el mercado. un 40% más volátil que el mercado. Y si tenemos un beta igual a 0.4, Esto quiere decir que esta acción es un 60% menos volátil que el mercado. listo. Respecto a esto y teniendo en cuenta que beta es el número que acompaña a la X, podemos decir, respecto a la pregunta B, ¿cuál de estas acciones se esperaría que se comportara mejor en un mercado de alta calidad? Podemos concluir que serían las acciones con más volatilidad. ¿Por qué? Porque a mayor volatilidad, mayor riesgo y mayor rentabilidad. Entonces, en este caso serían Sandix y SIP 500. SIP 500 y Sandix. Y respecto a la pregunta, otra pregunta que nos hacen, que cuál conservaría mejor su valor en un mercado para el sector popular, sería con la menos volatilidad, que serían ExxonMobil y P&G. Síntesis del enunciado, donde nos muestra que la variable independiente es la rentabilidad total de la acción que se trate, es decir, X, pero la variable dependiente es la rentabilidad total del mercado de valores, es decir, Y. Para el ejercicio, vemos que el valor beta del mercado de valores siempre será 1. Entonces, al responder la pregunta C,
donde nos dicen que haga un comentario sobre qué tanto de la rentabilidad de cada una de las acciones es explicado por el mercado, podemos ver que Microsoft, de acuerdo a la ecuación con Procter & Gamble, donde acompañan el mismo valor menos 0.6 a la X, nos muestra que son un 40% menos volátiles que el mercado, al contrario de Santis, Qualcomm, ExxonMobil, Caterpillar, McDonald's y Johnson & Johnson, donde nos dice que son un 50% menos volátiles que el mercado. En lo que podemos concluir, Microsoft y Procter & Gamble, la rentabilidad de la acción depende más de la acción misma y el resto es 50-50. Se puede decir que son un 50% menos volátiles que el mercado, entonces la rentabilidad del mercado depende de un 50%.